A lo largo del país, hay historias que se niegan a morir, relatos que se transmiten en voz baja entre familiares, vecinos o amigos, pero que al escucharlos nos hacen voltear dos veces antes de apagar la luz. Hoy te contaré experiencias que parecen sacadas de una pesadilla, pero quienes las vivieron aseguran que fueron muy reales. Estas son las voces de los suscriptores. Mi nombre es Carlos, tengo 34 años y vivo en Guadalajara. Desde joven siempre fui una persona curiosa con lo espiritual, no por moda, sino porque desde niño tenía sueños muy vívidos que eran demasiado reales. A los 22 años conocí a una persona que me habló de los viajes astrales y la proyección de la conciencia. Al principio no le creí, pero con el tiempo empecé a experimentar cosas imposibles de explicar. Después de meses de práctica, logré hacerlo. Sentía cómo mi cuerpo se quedaba inmóvil mientras mi mente se separaba. Veía mi habitación desde arriba, escuchaba los sonidos lejanos de la calle. Todo era controlable hasta aquella noche de noviembre de 2015. Esa madrugada sentí algo distinto. La vibración fue más fuerte de lo normal, casi dolorosa. Cuando salí de mi cuerpo, ya no estaba en mi cuarto. Me encontraba en un lugar completamente oscuro, con una neblina espesa que parecía moverse, como si estuviera viva. No había suelo, pero yo podía caminar. Sentí que no estaba solo. De la neblina emergió una figura alta, delgada, cubierta con algo parecido a una túnica negra. No tenía rostro, pero sentía su mirada directamente dentro de mí. No sentí miedo, sentí una calma horrible, como resignación. Sin mover la boca, escuché su voz dentro de mi cabeza. No deberías estar aquí todavía. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. La figura se acercó y levantó lo que parecía ser un brazo huesudo. En ese momento, vi muchas imágenes: hospitales, funerales, gente llorando y luego una imagen clara de mi casa con mi familia vestida de negro. Ya conoces el final, ahora regresa, mencionó. Sentí que caía a gran velocidad y desperté gritando. Pasé días con fiebre y pesadillas. 2 semanas después, mi tío Raúl falleció repentinamente de un infarto. La imagen de mi familia vestida de negro era real. Desde ese día, jamás volví a intentar un viaje astral, porque estoy seguro de algo. Lo que vi no fue una alucinación, fue la muerte esperándome. Me llamo María y esto ocurrió en 2014, algo que aún me provoca escalofríos solo de recordarlo. Regresaba de trabajar con dos compañeros, Jorge y Esteban, por la carretera México-Toluca. Era de noche, llovía intensamente y la neblina apenas nos dejaba ver. De pronto, a la orilla de la carretera, vimos a una mujer empapada, descalza, con el cabello pegado al rostro. Gritaba y movía los brazos desesperadamente, así que detuvimos el auto porque pensamos que estaba en peligro. Cuando bajé el vidrio, la mujer se acercó llorando. Tuve un accidente. Mi coche. Por favor, ayúdenme, decía con la voz temblorosa. Le preguntamos dónde estaba el vehículo y señaló hacia adelante. Le dijimos que subiera, pero cuando Jorge bajó del coche para abrir la puerta, la mujer desapareció frente a nosotros. Pensamos que era el shock. Avanzamos unos metros más y vimos patrullas, ambulancias y luces encendidas. Un coche estaba completamente destrozado contra el muro. Un paramédico nos preguntó si habíamos visto a alguien salir del auto. Le describí a la mujer exactamente.
El hombre se quedó pálido y me dijo en voz baja: esa mujer murió al instante, salió proyectada del coche. Sentí que el estómago se me hundía. Esa mujer nos pidió ayuda cuando ya estaba muerta. Mi nombre es Ricardo y llevo más de 15 años trabajando como DJ en Puebla. He visto de todo: gente borracha, peleas, accidentes, pero nada se compara con lo que viví en el salón de fiestas ubicado cerca de la colonia de San Miguel. Desde el primer momento en que llegué a montar el equipo, sentí que algo no estaba bien. El lugar estaba completamente vacío, pero el ambiente era muy pesado, como si alguien me estuviera observando. El salón es grande, de 2 niveles, con un balcón que da vista a la pista de baile. Mientras conectaba las bocinas, escuché claramente pasos arriba, caminando lentamente, como si alguien usara zapatos pequeños. Pensé que era el dueño, así que grité preguntando si había alguien ahí, pero nadie respondió. Seguí trabajando hasta que escuché risas, no risas de adultos, sino de niños. Se escuchaban varias voces jugando, corriendo de un lado a otro. Subí al segundo piso y no había nadie. El lugar estaba completamente limpio, sin una sola decoración, sin globos, sin mesas. Cuando bajé, una de las luces se apagó sola. La fiesta comenzó más tarde y todo parecía normal hasta que la música empezó a fallar. Las canciones se detenían sin razón, la consola se reiniciaba sola. Varias personas se me acercaron a quejarse de que sentían frío y que alguien las tocaba por la espalda. El momento más aterrador ocurrió cuando una señora salió corriendo del baño. Estaba muy pálida, gritando que había visto una niña parada frente al espejo. Fui a revisar y el espejo estaba empañado, aunque no había vapor, y se distinguían claramente huellas pequeñas de pies descalzos en el piso. Al final de la noche, el dueño me confesó que años atrás, una niña había fallecido al caer del balcón durante una fiesta infantil. Desde entonces, nadie se queda solo en ese salón y yo nunca volví a ir a ese lugar. Mi nombre es Alejandro Torres y esto ocurrió en septiembre de 2020, 2 semanas después de que mi padre falleciera. Murió en nuestra casa, en Monterrey, después de varios días enfermo. La noche en que se fue, recuerdo que la casa quedó en un silencio extraño, como si algo pesado se hubiera quedado flotando en el aire. Los días posteriores fueron difíciles. Mi mamá apenas hablaba y yo me quedaba despierto hasta tarde, sentado en la sala, revisando el celular sin razón. La casa crujía más de lo normal. Se escuchaban ruidos que antes no notábamos, pero lo atribuíamos al duelo. Una madrugada, exactamente a las 2:17 de la madrugada, mi celular comenzó a sonar. El sonido fue tan fuerte que me sobresaltó. Cuando tomé el teléfono y vi la pantalla, sentí un golpe en el pecho. Era el número de mi papá. Pensé que estaba alucinando. Revisé 2 veces. Era su nombre, su foto, su número. Con la mano temblando contesté: bueno. Durante unos segundos, solo se escuchó una respiración lenta y profunda. Luego, una voz que reconocería entre millones: hijo, soy yo. Se me cerró la garganta. Yo no podía hablar. No confíes en la familia de tu tío. Cuida a tu mamá y no vendan la casa. Intenté responder, decirle que lo extrañaba, preguntarle cómo era posible, pero la llamada se cortó de golpe. Me quedé sentado en la oscuridad, temblando. Revisé el registro de llamadas y exactamente tenía una llamada entrante de 18 segundos. No era un sueño, no me había quedado dormido. Al día siguiente fui a la compañía telefónica. Me dijeron que ese número había sido dado de baja el mismo día de su fallecimiento
y que era imposible que se realizara una llamada. Semanas después, mi primo insistió en que vendiéramos la casa, ofreciendo ayudarnos por buena fe. Algo no me dio confianza. Recordé la llamada y me negué. Tiempo después, supimos que quería quedarse con el terreno. Mi papá nos advirtió: desde donde esté, él nos cuidó. Me llamo Jorge y durante años no hablé de esto porque pensaba que nadie me creería. En noviembre de 2017 sufrí un accidente en motocicleta en León. Un coche se pasó el alto y me impactó de lleno. Recuerdo el golpe, el sonido del metal y después, nada. No sentí dolor, no sentí miedo. Abrí los ojos y estaba en un lugar completamente distinto. Caminaba por un sendero largo, rodeado de una luz blanca y cálida. No había sol, pero todo estaba iluminado. Me sentía ligero, tranquilo, completamente en paz. Al final del camino, vi a una mujer sentada en una banca. Cuando se levantó, la reconocí de inmediato. Era mi abuela Carmen, fallecida cuando yo tenía 12 años. Estaba joven como en las fotos antiguas. Me sonrió y me abrazó. Sentí un amor tan fuerte que empecé a llorar. «Ya estás bien, mi niño», me dijo, «pero todavía no es tu momento». Le pregunté dónde estaba, qué lugar era ese. Ella solo me acarició el rostro y me dijo: «Tu mamá aún te necesita, así que vuelve con ella». En ese instante sentí que algo me jalaba con violencia, como si cayera desde un lugar muy alto. Desperté en el hospital rodeado de doctores. Me dijeron que mi corazón se había detenido durante casi 3 minutos. Uno de ellos dijo que era un milagro que no tuviera daño cerebral. Yo sé que no fue un sueño, porque mi abuela llevaba el mismo vestido con el que fue enterrada, algo que yo no sabía hasta años después. Espero puedas contar mi anécdota. En 2019, comencé a explorar lugares abandonados para grabar videos. Uno de ellos fue una iglesia antigua cerca de Tecamachalco. El lugar estaba cerrado, pero una de las puertas laterales estaba entreabierta. Desde que entré, sentí un frío muy intenso. El aire olía a humedad y cera vieja. Caminé entre las bancas grabando cuando escuché un murmullo muy bajo, como si alguien estuviera rezando. Pensé que alguien más había entrado y entonces lo vi. Entre las bancas, de espaldas a mí, había un monje arrodillado con un hábito oscuro. Sus manos estaban juntas y movía los labios. Me acerqué despacio y le hablé, pensando que era un cuidador. Cuando se levantó y giró lentamente, me di cuenta de que no tenía rostro, solo una sombra oscura bajo la capucha. El monje caminó hacia el altar y atravesó la pared como si no existiera. Salí corriendo y al revisar el video, el audio captó claramente un rezo en latín que yo no escuché en ese momento. Investigando después, supe que un monje se negó a abandonar la iglesia cuando fue cerrada y murió ahí solo. Muchos aseguran que su espíritu aún reza, esperando el perdón. Crecí en un rancho cerca de Huauchinango, Puebla. Desde que era niña ocurrían cosas extrañas. Muchas mañanas despertaba con el cabello perfectamente trenzado, aunque yo hubiera dormido con el cabello suelto. Mi mamá pensaba que era mi abuela, pero ella lo negaba. Lo más raro es que lo mismo ocurría con los caballos. Amanecían con las crines trenzadas de forma muy elaborada, como si alguien hubiera pasado horas haciéndolo. Una noche, cuando tenía 14 años, escuché risas cerca del corral. Me asomé y vi pequeñas siluetas moviéndose entre los árboles. Eran figuras pequeñas, delgadas, que tenían ojos brillantes. Corrí con mi abuela y ella solo me dijo: «No les tengas miedo,
son duendes. Este rancho es suyo desde antes que nosotros. Desde entonces dejábamos dulces, pan y leche cerca del establo. Las trenzas continuaron, pero nunca nos hicieron daño. Aprendimos algo que es muy importante. No todos los seres que habitan este mundo se pueden ver, pero eso no significa que no estén ahí. Espero te guste mi anécdota. Estas historias nos recuerdan que a veces lo que no vemos pesa más que lo que tenemos frente a nuestros ojos. ¿Tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios y si tienes una experiencia que te persigue hasta hoy, compártela con nosotros. Recuerda que ya se acercan fechas navideñas y de fin de año. Si tienes alguna anécdota relacionada o que sucedió en estas fechas, puedes mandarla a cualquiera de nuestras redes sociales. Suscríbete al canal, dale like y comparte si quieres más relatos de este tipo. Yo soy Rey y estas fueron las voces de los suscriptores. Hasta la próxima, si es que puedes dormir esta noche.